Junto a las clases contenedor y los iteradores, STL también proporciona una serie de algoritmos genéricos para trabajar con los elementos de los contenedores, llevando a cabo acciones como buscar, ordenar, insertar, reordenar, eliminar, copiar esos elementos. Los algoritmos en lo fundamental son funciones que operan a través de los iteradores. Y al igual que estos funcionan de modo estandarizado para la mayoría de los contenedores con pocos o ningún cambio en la interfaz que debe usar el desarrollador. Su rendimiento optimizado facilita escribir código complejo de modo muy sencillo, aunque también tiene sus limitaciones y en algunos casos pueden no ser la mejor opción para lo que necesitamos. Así que antes de usarlos siempre debemos consultar su documentación. La biblioteca de algoritmos de la STL es muy amplia y en constante crecimiento con cada nueva versión del C++ moderno estandarizado. Vamos en esta introducción a centrarnos en algunos de los algoritmos más utilizados. Los algoritmos de la STL se incluyen dentro de varios headers, especialmente en el header algorithm, pero no solo. En el primer ejemplo práctico que vamos a ver usaremos un algoritmo que se encuentra en numeric, un header que reúne un grupo de algoritmos que llevan a cabo distintas operaciones sobre secuencias de valores numéricos. Este algoritmo es std_j, que vamos a utilizar en nuestro primer ejemplo. En el que usamos tres algoritmos, porque además de std_j usamos std_min_element y std_max_element, que forman parte del header algorithm. std_j nos permite, sin tener que preocuparnos para nada de su implementación, la norma en la STL, poder poblar con valores del tipo que le indiquemos un rango entre un principio y un final. Aquí este rango es el que va entre li.begin y li.end. Li es una clase contenedor lista que hemos creado en la línea anterior. Aquí le decimos a std_j que pueble esa lista en un rango que ocupa el total de li y que empiece con el valor 0. Los valores a usar son los que espera li, que son de tipo int. Así que lo puebla con valores del 0 al 5. De nuevo, observa la estandarización, ya que podríamos hacer lo mismo con vectores y con otros tipos de contenedores. Y exactamente lo mismo para diferentes tipos de datos. Incluimos un loop for each, que ya sabemos que también se denominan loops basados en rangos, porque se adaptan perfectamente a este tipo de contenedores. Vemos cómo imprime esos 6 valores. A continuación usamos otros dos algoritmos que se encuentran en la librería algorithm, con nombres que nos dicen claramente lo que hacen: std_min_element y std_max_element, que nos permiten localizar el valor mayor y menor dentro de una secuencia. De nuevo vemos como a los dos tenemos que pasarles el begin y el end para conocer el rango que debe analizar y nada más. Min_element nos devolverá el valor menor y max_element el mayor. Podemos usarlos con otros tipos de contenedores prácticamente sin ningún cambio. Podemos seguir con muchos otros, pero ya llegamos a un punto en el que hay que empezar a habituarse a usar directamente la documentación o herramientas similares que nos pueda ofrecer la red. Vamos a hacerlo hoy con un sitio muy peculiar de nombre Hacking C++, que incluye material de distintos niveles sobre C++, pero del que me gusta especialmente su parte dedicada a la STL. Decir para empezar que el modo en el que explica sus códigos es a través de una especie de pseudocódigo y convenciones gráficas que en un principio puede llamar a confusión, porque añade una capa de complejidad en un lenguaje ya de por sí complejo. Pero una vez entendido es de gran ayuda, especialmente con la STL, que ya hemos visto que se basa en el uso de patrones estandarizados, que podemos aplicar en situaciones muy distintas. En su introducción a los iteradores ya nos indica que este pseudocódigo usa siempre la notación @nombre
para indicar tanto un objeto iterador como un parámetro o un valor de retorno, y que en ningún caso tiene nada que ver con la sintaxis propia de C++. En la introducción a los algoritmos nos indica las convenciones gráficas que usa para visualizarlos. Y una vez entendido, es realmente muy útil. Pero vamos a empezar con un primer ejemplo que usa uno de los algoritmos que acabamos de utilizar en nuestro ejemplo, min_element, y que nos sirve para entender el pseudocódigo y las convenciones gráficas. En primer lugar, el contenedor que vemos en el código, que es un vector de tipo int inicializado con 10 elementos. Pero ahora lleva a cabo la búsqueda del menor valor, primero en un subrango del contenedor y luego en el contenedor completo, como hicimos nosotros antes. Observa en la convención gráfica cómo indica el subrango con color azul y el comienzo y final con @begin y @end, y el valor que va a devolver como mínimo, que es 2 el resultado. En el código vemos que lo que hace es crear una variable de tipo auto y de nombre i, en la que almacena el resultado de llamar a min_element, pasando como argumentos begin v, el comienzo del vector, más 2, para iniciar el subrango a partir del tercer elemento. Y para el final vemos como de nuevo usa begin v más 7. Desde luego podemos hacerlo también con end y restando los valores finales que no queremos colocar dentro de este subrango. Pero en ese caso siempre sin olvidar que end no debe ser el último valor, sino justo el siguiente. Ya sabemos por qué. Así que mejor usar begin, como hacemos aquí, que nos da menos problemas. min_element devolverá la dirección en memoria de ese menor valor, así que en esta línea lo indireccionamos y almacenamos en auto min, que podemos imprimir si queremos verlo. Debajo vemos cómo repite, pero ahora el rango del iterador es todo el contenedor, no solo un subrango de ese contenedor. Observa también cómo usa otro algoritmo erase para borrar ese valor menor. Vamos a verlo en el editor y añadir algunas cosas. Aquí tenemos el mismo código. Añadimos un cout para que nos muestre el valor mínimo del subrango, que es 2. Y usamos erase para eliminarlo del vector. Recuerda que i es un puntero, así que eliminamos con erase el contenido al que apunta. Luego calculamos el rango completo y su valor mínimo, que es 0. De nuevo lo imprimimos y luego lo eliminamos con erase. Y terminamos con un loop for que imprime cómo queda el vector, del que vemos que se han eliminado tanto 0 como 2. Vemos otro ejemplo con el uso del algoritmo find. Aquí nos indica que debemos pasarle un valor de inicio y uno final para la iteración y un valor a buscar. De nuevo, el contenedor es un vector de ints, pero el estándar es aplicable a los otros contenedores también. Observa el pseudocódigo y las convenciones gráficas, el contenedor y de nuevo un subrango que usamos en uno de los ejemplos. El pseudocódigo indica los parámetros begin, end y el valor 8. Y como retorno nos devolverá el primer elemento cuyo valor coincida o en si no lo hace ninguno. En el código vemos en el primero cómo crea un subrango como antes y cómo comprueba que i sea diferente de end, que ya sabemos que indica que no lo ha encontrado. Como no es así, podemos aquí entre las llaves hacer con i, que contiene 8, lo que queramos. Recuerda que debemos indireccionarlo. Lo veremos en el siguiente ejemplo, en este, que hace lo mismo con el rango completo del contenedor y busca 9. De nuevo comprueba que lo haya encontrado y luego observa lo que hace. Accede indireccionando al valor y luego usa otro algoritmo que permite medir la distancia, que es el número de elementos entre el primero y el encontrado. En este caso es 9, que también ya es el primero, así que la distancia es 0.
Puedes probar con otros valores o hacer lo mismo con el ejemplo de arriba, que es un subrango. El tercer ejemplo es una búsqueda en el vector completo, pero de un valor 7 que no contiene. Aquí este if devolverá false, porque la búsqueda devolverá el valor end, así que no se seguiría ejecutando. Justo debajo aparece una variante de find que forma parte de range desde C++20, que como vemos aquí nos permite pasar como primer argumento el contenedor a buscar y el segundo el valor, evitando tener que utilizar el begin y el end como antes. Vemos como también usa distance, que devuelve 3, los elementos antes del 8. Podemos seguir con muchos otros. Aquí vemos otras variantes de búsquedas con find y algoritmos similares. Otros como count, por ejemplo, ya los hemos visto en anteriores videotutoriales. Terminamos, por ejemplo, con merge, que nos permite crear un nuevo contenedor mezclando dos ya existentes. Observa también que en cada algoritmo aparece un enlace para abrirlo en C++ Reference, que se puede considerar como la documentación más completa sobre C++, aunque no oficial y tampoco no la única. Así que podemos alternar entre estas dos fuentes. En C++ Reference, las plantillas que aparecen al principio suelen ser intimidantes. Ya hemos dicho que aquí reside esa capacidad de estandarización, al permitir una misma implementación para situaciones muy diferentes. Pero de entrada, la mejor idea suele ser centrarse en el contenido debajo de las plantillas, no intentar entender cada una de estas plantillas al principio, lo cual no tiene mucho sentido. Debajo, aunque en el lenguaje propio de documentaciones al que debemos habituarnos, explica muy en detalle qué hace, cómo lo hace, qué parámetros necesita, qué valor de retorno devuelve, y suele ir acompañado de ejemplos de posibles implementaciones. Puede parecer árido y lo es, pero todo el que aspira a ser un auténtico programador tiene que habituarse a moverse por la documentación del lenguaje que quiera dominar, como por las habitaciones de su casa o por las calles de su ciudad. Es así de simple. En este último ejemplo, con el algoritmo merge, le debemos pasar el principio y el final de cada uno de los vectores a mezclar, y también el principio del vector mezclado. Observa en el código cómo creamos 3 vectores. Este es el que vamos a usar para la mezcla. Calculamos su tamaño con resize, pasando el tamaño con size de los contenedores a mezclar. Y en esta línea es en la que aplicamos el algoritmo merge, indicando el comienzo y final de los dos vectores y el comienzo del vector mezclado. Aquí vemos la salida en el editor. Y para terminar, observa que abajo tienes la versión con el uso de range, que introduce C++20. Observa que aquí aparece la versión, pero también es un activador que si pulsamos abre tanto el acceso a la entrada a C++ Reference como un nuevo ejemplo de código que con el pseudocódigo y lo ya dicho deberías poder descifrar por tu cuenta. Para los que piden prácticas tienen aquí una fuente inagotable de ellas y con enlaces a C++ Reference donde encontrarán más.